Flippity Flop, una revista digital en un mundo patas arriba. Suscríbete y pásate por flippityflop.es para tener acceso a mucha más variedad de contenidos, porque siempre hay otra opción. Buenas noches. Ahora sí que estamos en directo aquí, que hemos hecho nuestro primer directo en Instagram. Ha sido un poco chapucero, pero lo hemos hecho. Bienvenida, Marisa Ventura. Estamos súper ilusionadas de estar hoy contigo hablando de este tema tan interesante. Marisa Ventura es investigadora, escritora y, bueno, mucho antes de eso es politóloga. Es licenciada en politología por la Universidad de... del Salvador. Del Salvador. Digo, sí, que has viajado por todo el mundo con tus padres, bueno, tienes una vida súper interesante, con una trayectoria profesional exitosa, ¿no? Según nuestro mundo 3D, en una industria en la industria farmacéutica, y después de eso empezaste poco a poco a investigar sobre el tema de la religión, María Magdalena en concreto. Hubo muchas señales que cuentas en tus 2 libros de los que vamos a hablar, y aquí estás ahora dedicándote a esto. Bueno, te voy a presentar a Cristina Menéndez, que es... Hola, buenas noches, Marisa. Encantada de estar contigo. Hola, chicas. Muy encantada, feliz de estar aquí en esta conversación, en esta mesa redonda. Así que gracias y gracias por la presentación también, por un poquito hacer un resumen de mi vida. Así que, bueno, encantada de estar acá. Ay, veo gente muy amiga conectándose. Sí, ¿les conoces? Bien. Sí. Bueno, pues te presento. Yo creo que la conoces a Cristina, porque ella ha escrito en la revista Clio, escribió hace tiempo, es periodista y escribió 2 reportajes sobre este tema, sobre María Magdalena, y además es cineasta y es escritora también. Y bueno, ella es la que ha gestionado esta entrevista tan interesante. Bienvenida. A través de Inés Gavilán, que es la que me pasó tu contacto, y bueno, encantada. Claro que sí, Inés es una gran amiga. Ajá. Y luego Teresa Melgar, que es bióloga y muy investigadora metafísica, digamos, terapeuta y muchas cosas. Yo soy Lara Hernández, que soy filóloga y publicista y creadora de este canal. Así que te voy a poner en grande ahora, después de las presentaciones, y vamos a empezar. Porque a este programa le hemos titulado ¿Por qué ocultarla?, ¿no? Y llevamos 2 años, casi 3, no sé ya lo que llevamos con un engaño mundial, que lo que ha hecho ha sido poner de relieve otros muchos, ¿no? Hemos tirado del hilo y hemos visto que había algunos que estábamos un poco más dormidos, otros estaban más despiertos, dependiendo del nivel que tuviéramos. Pues bueno, hemos estado descubriendo que hay mentiras en la historia, hay mentiras en todo, hay mentiras. Y una de las grandes mentiras de nuestra civilización es esta, ¿no? Es que María Magdalena es un personaje, cuando yo lo estudié de pequeña y cuando creo que casi todo el mundo, es una prostituta. Claro. O sea, era una prostituta. Y resulta que la propia Iglesia, el Papa, ¿no?, hace unos años ya por fin ha dicho que no. O sea, lo han tenido que admitir. Por eso la verdad siempre sale a la luz. Supongo que todo esto que estamos viviendo y todo lo demás y todas las mentiras irán saliendo a la luz, pero hoy vamos a hablar de esta gran mentira y por qué. ¿Tú por qué crees, para empezar, por qué crees que ha pasado esto? ¿Por qué crees que han ocultado que María Magdalena era la esposa de Jesús? Ni siquiera la amante, era la esposa oficial de Jesús. ¿Esto cómo se...? Bueno, primero quiero decirte que es muy fuerte todo esto. Me emocionó mucho cuando vi el video el otro día donde dice, bueno, ¿por qué ocultarla?, ¿no? Y siempre hay otra opción y la verdad sale a la luz. Además, como Jesús dijo, ¿no?, la verdad os hará libres. Y este es un momento de la humanidad que estamos viviendo ya hace unos cuantos años, a pesar de todo lo que pasó, o tal vez potenciado a partir de lo que pasó en el 2020 a nivel planetario para toda la humanidad, donde yo creo que ya romper esas cadenas del pasado, esa cantidad de cosas ocultas que ya no nos creemos. Vos muy bien decías, hemos crecido con infinidad de mentiras, infinidad de información histórica tergiversada.
porque siempre la historia fue escrita por las personas que ganaron una pulseada, una guerra, ¿no? Una lucha. Hombres sobre todo de poder cuando vamos al tema bíblico, cuando vamos a la iglesia y a entender por qué María Magdalena fue ocultada, como una mujer ejemplar, como una discípula leal, una mujer fuerte en el ministerio de Jesús, su compañera de vida. Y la verdad que hay que decirlo ya sin ningún tipo de miramiento. Jesús no fue célibe, María Magdalena no fue prostituta, sino que fueron un matrimonio sagrado, místico, pero también humano. ¿Y por qué ocultarla? Bueno, creo que esa es como la pregunta del millón. ¿Por qué ocultarla? ¿Por qué enterrar su autoridad espiritual? ¿Por qué acallar su voz? ¿Por qué enterrar su evangelio? Uy, un montón de preguntas que vamos a ir respondiendo y charlando porque yo me apasiono y a veces voy tratando de armar un hilo conductor. ¿Por qué ocultarla? Bueno, principalmente porque creo yo que el temor a lo femenino, a ese poder per se de la mujer, cuando se tuvieron que escribir aquellos textos, ¿no? En los primeros siglos de nuestra era, era muy notable. Pensemos que María Magdalena fue una mujer que acompañó a Jesús a lo largo de toda su vida, una mujer que entendía y que además llevaba el mensaje. Estamos acostumbrados a ver a un maestro solo. Eso es lo que nos han construido. Un hombre al cual, por otro lado, lo han transformado en célibe porque su madre fue como mujer transformada en virgen. Y para poder entender, además, el ocultamiento, pensemos, ¿no? ¿De quién nació Jesús? Jesús nació de una mujer. Esa mujer fue transformada, divinizada y transformada en virgen. Ya la virginidad es una connotación sexual. Entonces, a partir de ahí, María, como virgen, pasó a ser inmaculada, inalcanzable, y ya todas las mujeres, ¿dónde quedamos? ¿No? Muy difícil encontrar una esposa cuando tuvo este señor una madre con estas características, con semejante virtuosismo. Entonces, ¿cómo iba a tener este hombre, nacido de una madre virgen? Lo digo con sumo respeto, ¿eh? Pero cuando entramos a analizar la natividad y empezamos a entender la sexualidad dentro del cristianismo, vemos como la madre del maestro Jesús fue una mujer asexuada, por ende su hijo asexuado. Qué difícil ponerle una esposa a este caballero, a este hombre, a este maestro. Era inconcebible. Era inconcebible en esa época que un hombre mentalmente sano y normal y respetable no tuviera una esposa. Es que era, y menos aún si era rabí, porque él lo era un sabio, o sea, era... Exactamente, mira, en el enseñaba siglo todo, o sea, no era un carpintero tampoco como nos lo quieren pintar, que esa es la otra. Claro, en el siglo I, cuando tenemos que interpretar, ¿no? Lo que pasó en ese momento con los cristales de la época. Un rabí, como muy bien decís, como era Jesús. Jesús nació, vivió y murió como judío. Jesús fue un observante de la Torá. Como buen judío y como observante y desafiaba, por eso hay muchos pasajes bíblicos donde Jesús debate con los fariseos, interpretan la ley. Jesús verdaderamente era un rabino, era un maestro, y si él no estaba casado, además precepto de la Torá, judío, claramente tenía que estar casado y por supuesto se esperaba descendencia. Si no, miremos lo que le pasó al abuelo de Jesús, a Joaquín, que como Ana no concebía, había sido expulsado del templo. Entonces, no hay que irse muy lejos para ver un poco qué pasaba en la historia. Jesús, siendo un rabí que entraba al templo a predicar y a debatir, tenía que estar casado. Era esperable. Hubiera sido muy raro. Un Jesús célibe no le conviene a nadie. Los rabinos siempre se casaron. No existe el celibato, ¿no? Dentro del judaísmo, hasta el día de hoy, los rabinos se casan. Y Jesús era un observante de la Torá. Un hombre que conocía la ley perfectamente. ¿Y cómo sabemos que conocía la ley? Bueno, primero porque los debates tan profundos que tenían, pero también porque se cree que en esos años, que se llaman los años perdidos de Jesús, entre sus 12 años y sus 33, él se dedicó al estudio profundo de la ley de la Torá. Recordemos que el Antiguo Testamento no existía, nace cuando se crean los textos canónicos. Cuando nace el Nuevo Testamento, lo anterior pasa a ser el Antiguo Testamento, pero en realidad era la Torá. Jesús nunca supo que hubo un Nuevo Testamento y un Antiguo Testamento.
lo único que había era la ley mosaica, era la Torá, que era lo que él estudiaba. Y probablemente Jesús hizo una interpretación personal, vino a poner en práctica esa ley, y él desafiaba a todo el que se le cruzaba, sea fariseos, saduceos, desafiaba, porque él decía, bueno, no sean hipócritas, vamos a poner en práctica lo que está escrito, no nos llenemos la boca de palabras y del texto de la Torá, sino que pongamos en práctica esta ley. Entonces, yo diría inaudito un Jesús célibe, cuando él fue un observante, ¿no?, de la ley y de la Torá. También había un interés político, ¿no? Había un interés político porque o sea, él y María Magdalena, entiendo, los dos eran del linaje descendientes divino, de reyes, o sea, tenían, ¿cómo se dice?, derecho de reyes en la genealogía judía, si no entiendo. O sea, que creo que leí algo parecido. Tú tienes sí, también... Sí, correcto. Jesús era descendiente de la tribu de Judá. Ay, perdón, me encimo, pero porque se corta el audio de... Se corta Teresa, es que tiene problemas de conexión hoy Teresa. Entonces a rato se queda congelada. Bueno, no pasa nada. Pero... Bueno, pero puedo responder porque llegué a entender. Sí. Jesús tenía, por supuesto, claro, un linaje davídico y pertenecía a la tribu de Judá, y María Magdalena pertenecía a la tribu de Benjamín. Y de hecho, si vamos al capítulo 20 de Jueces, en el texto de la Torá, si bien siempre se supo o se decía y estaba profetizado que el Mesías del pueblo de Israel iba a venir de la tribu de Judá, de la tribu a la cual pertenecía Jesús y María Magdalena. Y una unión de un descendiente dinástico como Jesús, de la tribu de Judá, casado con una novia sagrada de la tribu de Benjamín, hacía muchísimo sentido. ¿Y por qué? Bueno, porque en el capítulo 20 de Jueces se cuenta un episodio que ocurre, voy a tratar de resumirlo rápido, pero que es muy importante para entender por qué ahí hace mucho sentido que ellos dos estuvieran casados. Porque cuenta este capítulo que un matrimonio pasa por tierras de la tribu de Benjamín, a la que pertenecía María Magdalena muchísimo tiempo antes, por supuesto, y pernoctan en esas... Ellos no pertenecían a la tribu, pero pasan por tierras de la tribu de Benjamín y se quedan allí a dormir. Un grupo de hombres de madrugada raptan a la mujer de este matrimonio, la violan y la matan. Entonces, el resto de las tribus le piden a Benjamín que entregue a los asesinos, y la tribu de Benjamín se niega. Entonces, todas las tribus se unen y matan a todos los hombres, o a casi todos los hombres, de la tribu de Benjamín. ¿Qué pasa entonces con la tribu de Benjamín? Que quedaron las mujeres solas. ¿Y cómo esa tribu iba a permanecer en el tiempo si habían quedado mujeres solas? Con lo cual, estas mujeres, salen a trabajar en los campos, y son tomadas por esposas por hombres de otras tribus. Con lo cual, la tribu de Benjamín continúa. Bueno, para hacer la historia corta, cuando el rey David es nombrado rey, se casa, él era de la tribu de Judá, y se casa con Mijal, que era de la tribu de Benjamín, para volver a unir al reino de Israel. Cuando Salomón, su hijo, es nombrado y elegido rey, ¿qué hace? Él construye el templo de Jerusalén en tierras de Judá, sobre la tierra de Jerusalén, pero el Santo Santorum en tierras de Benjamín. Con lo cual, otra vez se unifica el reino. Por eso hacía mucho sentido, pero ¿qué pasa? Cuando muere Salomón, otra vez el reino se separa. Otra vez las tribus quedan separadas. Por eso hacía mucho sentido que una novia sagrada de Benjamín y un descendiente davídico de Judá se unieran en santo matrimonio para volver a unir al reino de Israel. Con lo cual, ahí empezamos a ver indicios de esta unión sagrada. Entonces, claro, María Magdalena fue una mujer tan importante en la vida de Jesús, porque vuelvo a la pregunta inicial, ¿no? ¿Por qué ocultarla? Bueno, ocultarla porque hubo toda una construcción posterior a partir del 325, en el Concilio de Nicea, donde se eligen algunos evangelios y se excluyen otros,
Y a partir de allí empieza la construcción de esta iglesia patriarcal donde ya las mujeres las perdemos, porque ya en los Hechos de los Apóstoles ya no hay más relatos de las mujeres que estaban en el ministerio de Jesús. Y eran muchas, ¿eh? No estaba solamente, María Magdalena era la líder de este grupo de mujeres, pero hasta la resurrección de Jesús están las mujeres. Luego en Hechos de los Apóstoles, las mujeres no sabemos más qué pasó con María Magdalena, Marta, Susana, Juana, María Jacobé, María Salomé. ¿Qué pasó con todas estas mujeres que tenían tanta importancia en el ministerio de Jesús? Bueno, a partir de ahí, para saber de ellas, tenemos que ir a los evangelios excluidos del Nuevo Testamento, los conocidos como gnósticos o apócrifos, y también a la tradición oral. Entonces, bueno, ahí recuperamos estas figuras que fueron tan importantes en la vida de Jesús, ¿no? Y bueno, y por supuesto, el legado de María Magdalena como, podemos decir, de manera respetuosa, como su compañera íntima, como su esposa, con quien continúa esta descendencia sagrada, ¿no? De este amor que, a ver, ¿acaso perdería validez las enseñanzas de Jesús porque ha llamado a una mujer? No, en absoluto, ¿no? Yo creo que lo hace mucho más humano, lo acerca más y creo que refleja probablemente una verdad mucho más cercana a lo que ocurrió que todo lo que después se fue contando, ¿no? Y se fue mutilando una historia de amor fabulosa, de entrega y bueno, y después... Uy, tanto, no me quiero ir porque yo empiezo a hablar, chicas, y no dejo pasar una... Bueno, para eso estás aquí. Bueno, Cristina quería hacer una pregunta, que si no yo también tengo ahí. Dale, adelante. Yo quería preguntarte, que me llama mucho la atención que también era iniciada en los misterios de Isis, por la madre de María Magdalena, que la inició, y es que me llama la atención, siendo judía, que también tuviesen esas otras creencias más paganas, pero que además Isis siempre está muy relacionada también con el tema de las vírgenes negras, que tiene que ver con los templarios y demás. Si nos puedes contar un poquito sobre eso, es que me encanta ese tema, me gusta mucho. Sí, es que es un tema apasionante. Y ahí les recomiendo a todos que busquen en YouTube y vean la tienda roja para poder entender qué era la tienda roja y por qué Isis asociada a María Magdalena. Bueno, en el siglo I, en Judea, el culto a Isis era muy difundido. Isis es la gran diosa madre, ¿no? Es la diosa también que nutre, que protege, es la diosa también de la fertilidad y del amor. Y hay muchos puntos de encuentro entre la historia de Isis y Osiris con Jesús y María Magdalena y también con la Madre María. Entonces, cuando hablamos de Isis, bueno, hay una tradición oral que sostiene que María Magdalena fue formada en una hermandad espiritual bajo las alas de Isis. Y acá entra un poco el tema de la carpa roja y cómo una mujer judía iba a tener presencia de una diosa egipcia pagana. Bueno, primero que hay una gran herencia cultural entre Egipto y el pueblo de Israel, porque recordemos que más de 400 años el pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto. Cuando nos ponemos a ver la distancia que hay entre el Cairo y Jerusalén, hay 700 kilómetros, además. Pero a ver, no es que porque haya una cercanía geográfica hay una herencia, ¿no? Y un intercambio cultural, pero en este caso sí lo hubo y muy fuerte. De hecho, es sabido que en el siglo I las mujeres que estaban embarazadas iban a sumergirse en Philae, al frente del templo de Isis, en esas aguas, para bendecir sus vientres y para que Isis protegieran. Utilizaban esas aguas como un baño ritual natural, como lo que se llama como una mikve. El mikve son estos baños rituales del pueblo judío. Y entonces, claro, estaba toda esta transferencia cultural y se dice que María Magdalena había sido parte de esta hermandad bajo las alas de Isis, donde se abordaban un montón de temas espirituales. Claro, ahí escribe alguien, me encanta, Israel, claro, Israel, justamente, sí, hace referencia a Isis, a Ra, el dios sol, y a él de Elohim, de Dios. Con lo cual, hay mucho... Bueno, y la carpa roja, justamente, era una carpa que en tiempos, inclusive muy anteriores al siglo I, cuando las mujeres tenían su periodo,
se retiraban a esa carpa roja para estar tranquilas, entre ellas rezaban. Por eso les digo, miren la película, la carpa roja, porque ahí es donde las mujeres se retiraban en el momento de su periodo menstrual y habitualmente invocaban a la diosa, a la Virgen Negra. La Virgen Negra es muy anterior al culto de la Virgen María o de María Magdalena, es muy anterior, viene también de los druidas, ¿no? De todo este misticismo celta que veían en esa gran diosa negra, en esa Virgen Negra, verdaderamente a la Madre Tierra y la veneraban. Entonces, bueno, hay un gran punto de encuentro. Se dice que estas mujeres que pertenecían a la hermandad de Isis usaban un brazalete que tenían una serpiente y que eran reconocidas como mujeres que se formaban en temas espirituales. Y la tradición dice que no solamente María Magdalena, sino también la Madre María habría formado parte. Y dentro de la tradición se decía, y hasta el día de hoy hay ciertas creencias, que María Magdalena fue una iniciada, pero que la Madre María fue una encarnada. Y la diferencia es que se creía que Isis podía encarnar en algunos seres muy puros, en algunas mujeres muy puras. Y la Madre María, sin lugar a dudas, que fue un ser de una altísima espiritualidad y una mujer muy pura. Entonces se dice que Isis encarnó a la Madre María para que ella pudiese concebir a un hijo de las características de Jesús. Y miren, hay un escritor que me gusta mucho, es un escritor argentino que se llama James Pellicer, que escribió varios libros, pero uno de ellos se llama Las mujeres en Jesús. Y él dice, la Madre María le da la vida a Jesús, alumbra a Jesús desde su vientre. Entonces dice, la Virgen María le da la vida en tanto y en cuanto alumbra a Jesús. María Magdalena le devuelve la vida a Jesús en tanto y en cuanto anuncia la resurrección, ¿no? Son las dos mujeres fuertes en la vida de Jesús. Una Madre María encarnada en Isis y una María Magdalena como iniciada en la escuela de sacerdotisas de Isis. Que sacerdotisa es un término mucho más actual, ¿verdad? Pero bueno, una gran comunión entre ambas. Entonces dice, una le da la vida y la otra se la devuelve, ¿no? Como también dice el Evangelio de Felipe, que María Magdalena era para Jesús su esposa, su madre, su hermana, como el todo, ¿no? Esa mujer que lo acompaña en todas las dimensiones de su vida. Claro, esto saca el tema tan interesante de la verdadera femineidad, que va en contra del feminismo impuesto, que no tiene nada que ver con la verdadera feminidad, y cómo se ha ocultado y se nos ha vendido la moto de que hay que ser como hombres, ¿no? Entonces, realmente la deidad, la divinidad era femenina y las mujeres estaban metidas, y las antiguas Venus, como la de Willendorf, las Venus paleolíticas, las diosas eran femeninas, ¿no? Entonces, ¿tú crees que también va por ahí la cosa, que al Sí. ocultar... te cargas a María Magdalena, te cargas a las discípulas, a María la dejas como eso, lo que has dicho, una virgen, y eso queda, ya está, ¿no? Es un mundo patriarcal en el mal sentido, ¿no? Porque tampoco el patriarcado es malo, o sea, en sí, ¿no? Coincido absolutamente, porque arrojando lejos estas mujeres virtuosas, las verdades de estas mujeres virtuosas, como el caso de María Magdalena, y luego transformándola a ella en prostituta de manera tan injusta, lo que se buscó fue verdaderamente ocultar el sagrado femenino, fue denigrarlo, fue enterrarlo, ¿no? Denostarlo. Y durante siglos se consiguió desde el momento que se acalló. O sea, las voces de todas estas mujeres y de otros, a ver, en el caso de los evangelios apócrifos, son voces disidentes que fueron acalladas, que fueron enterradas, que fueron tremendamente vapuleadas. Por supuesto, dentro del ámbito que nos compete, que hoy estamos conversando, María Magdalena a la cabeza. Porque por un lado, la Madre María Virgen, el hijo célibe, ambos asexuados, una sexualidad mutilada, y por otro lado, la esposa María Magdalena con una sexualidad exacerbada,
prostituta directamente. Entonces, un triángulo nefasto para la humanidad y particularmente para las mujeres, que o éramos como la Madre María, divinas, inalcanzables, inmaculadas, intocables, o todas hijas de Eva, pecadoras, prostitutas. Uy, quedamos en una situación. Por eso recuperar el sagrado femenino no significa masculinizarnos, muy por el contrario, significa en el ámbito en el cual vivimos, en los roles que podemos ocupar las mujeres también, llevar nuestra feminidad al máximo. No hay que masculinizarse. De hecho, mira, el otro día tenía una charla muy linda en un retiro que participé ahora en Argentina, en la ciudad de Córdoba, y una de las chicas es coach, y ella decía, bueno, hay muchas mujeres que creen que para llegar a roles de liderazgo en las industrias, en las distintas industrias, hay que masculinizarse. No, le digo yo, muy por el contrario. En esos ámbitos hay que llevar la feminidad de cada una a su máxima expresión y demostrando que las mujeres somos tan capaces como los hombres de llevar a cabo cualquier rol. No es necesario masculinizarse, muy por el contrario. Y ahí, ¿qué hay que trabajar? Hay que trabajar la unión de nuestra energía masculina y la energía femenina, ¿no? La energía masculina, que es la que siempre nos va a poner la disciplina, el orden, la regla, y la femenina, que nos va a hablar siempre de la sutileza, de la cosa a veces dura, dicha con muchísimo respeto y amor. Entonces hay que hacer un trabajo interno de unir ambas energías, el sagrado femenino con el masculino. Tal cual. Con lo cual hay que, no sé, como que recuperar ambos, ¿no? Y volver a amalgamar esas energías dentro nuestro. Sí, perdona Teresa, que iba a preguntar, hay una película francesa que se llama, de los de la Nouvelle Vague, que se llama La mamá y la puta, que va de esos dos arquetipos. Ya no estás, porque no hay una mujer normal. Es uno que tiene dos amantes y se debate y entre esos dos arquetipos que parece que son los que están disponibles en el inconsciente colectivo, ¿no? Los únicos. Los únicos. Sí, sí. Bueno, mira, y esto que traen, chicas, exacto, tiene que ver también con que, sobre todo en la Edad Media, con una sociedad tremendamente analfabeta, cuando sobre todo los monjes que vivían encerrados en monasterios donde no había mujeres, tuvieron que empezar a escribir sobre las mujeres, tomaron dos arquetipos bíblicos. Tomaron por un lado a la Virgen María y por otro lado a Eva. Entonces, claro, quedamos ahí totalmente divididas las mujeres, entre Eva, la que supuestamente tentó al pobre de Adán, ¿no? Que ya me pone loca, ¿no? Sí. Eva le dio ese fruto colorado, una manzana, que nunca se dice en el texto bíblico que es una manzana ni colorada, sino que se habla de un fruto y sabemos que era acceder al árbol del conocimiento. Y por otro lado, la Virgen María. Entonces, claro, quedamos todas hijas de Eva, pecadoras, ¿no? Y de ahí el color rojo, asociado a la tentación, asociado a la lujuria. Déjenme contar algo muy chiquito. En el año 1660, la Iglesia se expide y dice que ni la Madre María, ni María Magdalena pueden ser pintadas en color magenta o rojo. Magenta usan los obispos y rojo usan los cardenales. A ver si todavía cualquiera podía pensar que alguna de ellas dos podía entrar dentro de la jerarquía eclesiástica, porque esos dos colores representan absolutamente jerarquía dentro de la estructura eclesiástica, el magenta, ¿no?, para los obispos y el rojo para los cardenales, o viceversa, no me acuerdo. Con lo cual, a partir de ahí se establece que la Madre María viste de azul y blanco, o de celeste y blanco. Ahora, en relación a María Magdalena se hizo una salvedad. Dijo, bueno, María Magdalena sí, se le puede pintar manto rojo, porque el manto rojo, el color rojo está asociado no solamente a la sangre de Cristo y a la pasión, sino también a lo pecaminoso, a la lujuria, a la tentación, a la manzana roja de Eva. Fíjense qué injusticia, ¿no?, que se ha hecho también en el arte pictórico, que colaboró muchísimo en crearnos esta imagen de una María Magdalena prostituta. Claro, increíble. Teresa, tu turno. Sí, me encanta esto que estás contando, Marisa, coincide muchísimo con... yo tengo bueno, estoy estudiando con una rama que creo que se está cortando.
Bueno, Sí. y tienen mucho culto para empezar, porque fue a enseñar allí, estudió allí, luego volvió y tienen allí lo conocen perfectamente. Y luego hablan muchísimo, tienen la forma en la que cuentan ellos la historia de María Madre es muy interesante porque coincide mucho con lo que estás diciendo, ¿no? María Madre era ellos llaman una yogini, como dicen ellos, una yogini de que había meditado 1000 vidas o millones de vidas y era capaz de convocar, hablar la madre naturaleza, o sea, la madre divina, era una encarnación de la madre divina directamente, o sea, coincide exactamente con lo que estás diciendo de Isis. Y en todo momento dado, según cuenta su tradición, ella está hablando con la madre divina y le dice que quiere acabar con la negatividad en el planeta, que le dé una herramienta. La madre divina le dice, si haces eso, te tengo que dar un hijo. La fuerza masculina en ese momento solo la fuerza masculina es necesaria, no se ve nada, ¿verdad? Se te corta un poquito. Se corta un poquito. ¿no? O sea, hemos perdido como alguna palabra, ¿no? Del final. ¿Y si sales y vuelves a entrar? Bueno, es más quedar, porque puedo intentarlo. Sí, el viejo truco de informático. Sales, que te dice reinicia y luego funciona. Y ya está. Sí, y mientras, Cristina, tenías tú una pregunta, ¿no? Sí, un poco al hilo del sagrado femenino, que también tiene mucho que ver también en la Cábala con la Shekinah, creo yo, que es la parte femenina, dicen la parte femenina de Dios, por así decirlo, aunque en realidad Dios es todo, ¿no? Todo y nada, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar sobre todo si tú ves que realmente ese sagrado femenino que tiene que estar en equilibrio con lo masculino es lo que ahora tenemos que hacer en este momento. Estamos en esa historia, creo yo, vamos, no sé. Sí, coincido, estamos en ese camino, ¿no? De trabajar el balance crucial que se ha perdido, porque cuando vemos a Jesús y a María Magdalena, podemos verlos como arquetipos. Hoy que podemos dar otra mirada, a mí ni a nosotras nos van a ir a tirar ahora a la hoguera por lo que estamos diciendo, y además porque uno lo dice con respeto y con fundamento y hay mucho estudio también por detrás. Entonces creo que Jesús y María Magdalena como arquetipos vienen nuevamente con tanta fuerza en este momento para traernos justamente este camino de reconexión del sagrado femenino y el divino masculino. Con lo cual es el momento, creo que la humanidad va haciendo saltos evolutivos y ahora estamos preparados para transitar este camino, para escuchar estas verdades y además para poder transitar esta conexión de igualdad, de equidad, hombre-mujer, que nunca tuvo que ser separado. Y como muy bien dijiste, la Shekinah, bueno, Dios es padre y madre, Dios es todo. Lo que pasa es que en la cultura occidental estamos acostumbrados a ver a un Dios antropomórfico que es barbudo, es hombre, un hombre fuerte, lo vemos en la Capilla Sixtina, ¿no? Dios extendiendo el dedo y tocando con Adán, es un hombre masculino, estamos acostumbrados a eso. Sin embargo, Dios, esa energía divina, es todo, es el alfa y el omega, es la mujer y el hombre, es el andrógino. Entonces, desde ese punto es padre y madre. Y hoy tenemos que entender que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, hombres y mujeres. Entonces, la mujer fue desde tiempos muy, muy remotos, muy menospreciada, y todo el poder de lo femenino. Yo creo que hubo un gran temor en tanto y en cuanto la mujer es la hilandera, la que une lo celeste con lo terrestre. A partir de que podemos dar vida a un niño, a hijos, podemos dar vida a proyectos creativos, pero más allá de eso, siempre digo, ¿no? Hay muchas frases muy nefastas y conceptos muy nefastos en relación a las mujeres, pero hay un escritor romano del siglo II, Saulo Gelio, que es el que dijo que la mujer es un mal necesario. Mal necesario. ¿Necesario para qué? Él decía, bueno, solo es necesario para la procreación. Después no sirve para nada. La mujer, como decía Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino decía que en cuanto a la naturaleza del hombre, la mujer es un ser imperfecto y mal nacido.
Y en la Edad Media se llegó a dudar que la mujer tuviera alma. Entonces nosotros decimos, por favor, empecemos a mirar para atrás. Sófocles les decía que el mejor adorno de la mujer era el silencio. Pero cuando uno empieza a ver la historia, bueno, a ver, no es que digo ahora es nuestro momento. Bueno, tal vez venimos haciendo un gran trabajo y no es que ahora, y por suerte hay muchos sagrados masculinos que trabajan muy a favor del sagrado femenino y de la unión. Y son estos hombres despiertos que nos están acompañando en este proceso y que por suerte hay muchísimos. Entonces, sí, tal vez sí ahora es la era de recuperar el sagrado femenino, pero no solamente en términos de género y de la mujer, sino también el sagrado femenino dentro del masculino, porque también al hombre se le ha cortado la posibilidad de expresar sus sentimientos, ¿no? De ser vulnerable y poder manifestarlo. Entonces, bueno, ahora el trabajo es de todos, es del femenino con el masculino y del masculino con el femenino. Y creo que Jesús y María Magdalena vuelven fuera de todo dogma, fuera de la iglesia, fuera de todo, vuelven como verdaderamente lo que fueron, dos maestros iniciados que vinieron a mostrar una senda de amor y un camino para caminar de la mano, hombres y mujeres, que fue mutilado, ¿no? Entonces, bueno, creo que tenemos un gran trabajo por hacer. Sí, bueno, este es el momento, creo, de enseñar este libro. Espérate que voy a poner, de hablar de este tema, porque, bueno, tú tienes un libro, luego hablamos del otro, pero ahora ha salido un primer libro que es Sola entre ellos, donde narras tu peregrinaje, bueno, tu vida un poco y cómo María Magdalena entró y cómo descubriste que tú tenías esa misión, ¿no? Y cómo al final cambiaste de vida. Pero tienes otro más reciente, que es de ahora, que has recién salido del horno, que se titula Amor en Magdala, que es la historia de amor entre Miriam de Magdala, a quien conocemos como María Magdalena, y tu historia de amor con Mario Sabán. Así es. Está escrito por los dos y es muy emocionante, ¿no? Porque vais contando en paralelo vuestro peregrinaje, digamos, no sé si es peregrinaje, vuestro viaje por nada más conoceros, nada más encontraros, además, por Israel y por todos los sitios donde estuvo María Magdalena, donde estuvo Jesús, bueno. No quiero destripar el libro tampoco, en paralelo contando lo que les pasó a ellos y lo que os pasó a vosotros. Y hay algo al final de la historia, bueno, está aquí vuestra foto de la boda, cuenta incluso cómo te pide matrimonio, o sea, esto es bastante emocionante. Y al final hay una escena que me dejó un poco así, ¿no? Cuando estáis en una iglesia y oís un mensaje y un poco como que descubrís, sin destriparlo, me gustaría que lo contaras, descubrís la misión, y es un poco lo que dices de unir el sagrado femenino, el sagrado masculino, uniros los dos en el amor, en la unión y hacer la misión conjunta, que es lo que hicieron María Magdalena, Miriam de Magdala y Joshua, ¿cómo se le llama? Yeshua, que no sabía cómo se pronunciaba. Sí. Ay, sí, bueno, sí, fue un momento muy hermoso, aparte lo recuerdo muy bien porque estábamos en el Santo Sepulcro, en el lugar donde la tradición sostiene que donde Jesús aparece resucitado, que no es exactamente donde cuando uno va al Santo, sino que es en un lugar más atrás, pero estábamos ahí sentados los dos y tuvimos así como una confirmación muy fuerte de entender que si bien cada uno tenemos una misión en nuestra vida, ¿no? Y cada uno por su lado, también entendimos que teníamos como con mucho respeto y con mucha humildad, una misión en común. Y probablemente esta misión en común es el hecho de reinstaurar ese matrimonio sagrado, pero que no es por el matrimonio hombre-mujer, sino también por este trabajar, ¿no? Del femenino y el masculino. Y llevar esta voz, y llevar este mensaje que, como digo, bueno, ellos dos fueron personas que se amaron, y no hay nada más hermoso que el amor en todas sus dimensiones. Con lo cual, sí entendimos, y por eso Amor en Magdala vamos contando un poco nuestra historia de amor, y la historia de amor de Jesús y María Magdalena, esa historia que fue absolutamente, ¿cómo decirlo?, ninguneada, enterrada,
acallada, negada. María Magdalena es la novia perdida del cristianismo, ¿no? Es esta diosa ocultada y acallada. Por eso la Virgen Negra. La Virgen Negra, en realidad, el color negro lo que demuestra es que ella fue oculta, que fue enterrada. Eso significa lo oscuro. Y también hace, bueno, un guiño al Cantar de los Cantares, ¿no? Pero ahí es donde verdaderamente entendimos un poco esta misión de llevar este mensaje y de volver a recuperar este amor perdido, esos años luminosos, salir un poco de la tragedia, del drama, de la sangre, la cruz. Muchas veces, y esto sobre todo las personas formadas en la tradición católica, uno se queda en la cruz. Bueno, la cruz hay que pasarla y hay que superar y hay que ir a recuperar ese amor, ese mensaje, que es un mensaje universal de amor a Dios, uno con Dios, directamente. Es la conexión mística, espiritual, uno a uno. Somos uno con la divinidad, somos chispas de Dios, somos chispas divinas. Entonces a veces me dicen, Marisa, es que María Magdalena, ¿será que reencarnó? Y Jesús, y yo dije, bueno, yo no creo, yo creo que no, pero bueno, es una opinión muy personal. Ahora, lo que sí digo es que somos fractales de esa energía. Ya no hay un Jesús, una María Magdalena, sino que somos fractales de esa energía crística, que volvimos y tenemos la dicha de ser protagonistas en este periodo. Entonces tenemos que usarlo responsablemente, ¿no? Sí. No sé quién iba ahora mismo, si no, yo sigo, me embalo. Preguntaban por aquí si serían llamas gemelas. No sé si tú estás metida en este tema de las llamas gemelas, de las almas gemelas, porque también cuentas al principio de este libro cómo fue tu historia con Mario Sabán. Fue una cosa de lo sé ya, ¿no? Es una cosa que nos hemos reconocido y no hay opción y además es mutuo, ¿no? Y parece que revivís un amor que sí que fue así y que es lo que hablábamos, que están destinados a hacer algo así. ¿En qué ha cambiado tu vida después de este libro, ¿no? Desde que os habéis unido? ¿Se han potenciado vuestras misiones? ¿Os habéis potenciado el uno al otro? ¿Tenéis una misión común? ¿Cada uno tiene la suya separada y una común? ¿Nos puedes contar? Porque siempre hay, tergiversa mucho esto, parece que cuando te enamoras o cuando te unes, como que te vuelves más tonto, ¿no? En lugar de potenciarte. Y quizás yo lo que veo es que es justo al revés en vuestro caso y en muchos casos, ¿no? Entonces me gustaría que nos contaras. Primero, creo verdaderamente que, y sin dudas, que Jesús y María Magdalena fueron almas gemelas, llamas gemelas, todos los gemelos que querramos pensar, sí, lo han sido. Además, pensemos, ¿no?, que un hombre de las características de Jesús ameritaba seguramente una mujer de características especiales, y María Magdalena fue esa mujer especial, esa mujer protagonista en la vida de Jesús, en todos los ámbitos. Y sin duda fueron, además de almas gemelas, llamas gemelas. En tanto y en cuanto su unión física también dio, según la tradición oral, como resultado, unos hijos muy luminosos, que tienen su historia propia cada uno de ellos. Y en mi caso con Mario, mi encuentro con él fue algo que yo nunca había vivido, nunca había experimentado. A Mario tengo 53 años largos ya, y a Mario lo conozco a mis 50 años. Y verdaderamente fue una conexión, primero, que yo no comprendí, porque fue algo de un intercambio de energía increíble, y yo no estaba separada del papá de mis hijos hacía muy poco tiempo. Entonces yo lo fui a ver a él a una conferencia y verdaderamente no estaba esperando nada, y él tampoco. Entonces, claro, nos abrazamos para sacarnos una foto y algo pasó ahí, yo qué sé, algo fuerte. Después entendimos, y verdaderamente tenemos muchos indicios de esto, de que somos almas gemelas, nos pasan un montón de cosas, ¿no? Creo que nos encontramos en el momento preciso que nos teníamos que encontrar en la vida. Si nos hubiéramos encontrado antes, tal vez no nos hubiéramos ni mirado o no hubiéramos compatibilizado. Dicen que las almas gemelas, cuando se esperan, la mujer tiene que esperar al hombre, a que el hombre esté listo para que ella entre en su vida. Entonces, se dice que muchas veces, inclusive la mujer tiene que tener antes otro matrimonio, el hombre eventualmente también, pero es la mujer la que va a entrar
en la vida y es el hombre que tiene que estar preparado para que esa alma gemela llegue. Así lo leí en el libro de una amiga que escribió un libro fabuloso sobre las llamas gemelas, de un estudio increíble que hizo. ¿Cómo se llama? Se llama Flamas Gemelas y ella se llama Goji Paz. Te puedo después pasar bien el nombre. Sí, vale. Me encantó porque ella hace un estudio muy, muy minucioso, toma también textos bíblicos, hace algo muy profundo. Entonces dice, bueno, que el masculino tiene que estar listo para poder recibir el alma gemela. Y bueno, y cada uno tiene que ir atravesando distintas circunstancias en la vida. Y a mí, mi unión con Mario y a él conmigo, claramente nos potenció muchísimo. Yo digo, Mario, vos un estudioso de la vida de Jesús, por más de 10 años dedicado al estudio profundo, con doctorados en el cual el foco, doctor en teología, en filosofía, bueno, tiene 6 doctorados mi marido, pero varios dedicados al estudio profundo de los orígenes hebreos del cristianismo. Y yo vengo siendo una estudiosa de la vida de María Magdalena. Entonces yo digo, ¿cómo vos no le prestaste atención a María Magdalena? ¿Nunca la viste? Y él me dice, mi amor, tenías que venir vos. Vos me trajiste a María Magdalena. Yo estudiaba a Jesús, su mensaje, me quedaba con el mensaje, más allá del mensajero. No, nunca reparé en ella. Me dice, pero ahora que apareciste vos en mi vida, no entiendo también cómo nunca reparé en el rol tan importante de esta mujer. Y bueno, desde luego a mí me encanta hoy a mi marido escucharlo hablar del sagrado femenino en unión con el masculino, habla de que Jesús y María Magdalena estuvieron casados, dice, él fue un gran rabí del pueblo de Israel. Por eso también nos atrevimos a escribir Amor en Magdala. Mario, todos sus libros, tiene más de 23 libros escritos, muchos son sus tesis doctorales, son ensayos, estudios muy profundos. Se atrevió a hacer Amor en Magdala, que hay parte que está novelado, por supuesto atrás hay mucho de historia, pero se atrevió a la novela histórica. Y él decía, no sé si voy a saber escribir historia, porque yo escribo ensayos. Y entonces, bueno, nos ha llevado, nos potenció el habernos encontrado en la vida, verdaderamente que nos potenció a ambos. Y creo que nos enriqueció mucho, desde lo humano, desde lo espiritual inmensamente. Y bueno, acá estamos, ¿no? Tratando de hacer algo digno, respetuoso y responsable sobre todo. Bueno, enhorabuena por haber logrado esto, Teresa. Vamos a ver ahora que has cambiado al móvil, a ver ahora qué tal. A ver si ahora funciona. Sí. No, lo que estaba queriendo contar es que me gusta mucho oír tu versión porque coincide mucho con otras versiones que yo he escuchado que vienen de la India, de Penuconda, que tienen mucho culto a la figura de Jesús. Bueno, a Jesús hay allí discípulos suyos reencarnados que están repartiendo mensaje desde la tradición de allá, pero y a mí me ha llegado por no sé qué caminos, pero bueno, la pura casualidad también, y ahí estoy estudiando esa parte y coincide porque veo las similitudes, ¿no?, entre el catolicismo, cristianismo, la historia del cristianismo occidental nuestro y su versión, y coinciden, y a ellos no les falta esa imagen del divino femenino para nada, al revés, veneran a la diosa madre y demás. Y entonces lo que cuenta su tradición es que María Madre era la encarnación de la diosa madre, la madre divina, y que ella en un momento dado era una mujer poderosísima, mucho más poderosa que Jesús al parecer, hasta el punto que es capaz de hablar directamente con la madre divina y le pide acabar con la negatividad en el mundo. Y entonces le dice, fenomenal, yo te doy este regalo y te voy a dar un hijo, tiene que ser un hombre, porque en ese momento el masculino y el femenino se encarnaban en cada uno de los cuerpos. Entonces la energía femenina, la mujer no podía cortar como tiene que cortar la energía masculina. Para cortar la negatividad hacía falta un hombre. Entonces le da un hijo, ella no puede hacerlo directamente. Entonces ella encarna, crean Jesús, según esta tradición, es un alma creada de cero. Es decir, todos los demás hemos sido creados humanos cuando apareció la creación, el Big Bang o cuando fuera. A Jesús lo crea la Madre Divina de cero para encarnar la fuerza crística directamente. Lo crea de la nada y lo encarna en María.
Bueno, y ahí, por supuesto, el tema de la virginidad es una estupidez. O sea, quiero decir que lo dan por supuesto que no, que es una invención, evidentemente. Y tal. Y es muy bonita esa encuentro, ese paralelismo. No hemos llegado todavía a la figura de María Magdalena, pero sí, básicamente hablan mucho de cómo ella es capaz como de encarnar esa alma nueva. Tiene tal nivel, María Madre, que puede encarnar un alma de ese calibre, ¿no? Un ser humano de ese nivel que era Jesús. Y que ha unitado, bueno, en fin, es muy bonito, que él nace y que tiene que hacer todo el recorrido. Es decir, si nosotros venimos con 100.000 capas de ilusiones de papel alrededor que tenemos que ir deshaciendo para encontrar nuestro verdadero ser, Jesús tenía pues una, por ejemplo, pero aún y todo tuvo que hacer todo el trabajo, tuvo que ir, tuvo que formarse, tuvo que bautizarse, tuvo que hacer todas las iniciaciones que tiene que hacer un humano normal. O sea, él nació humano, por decirlo de alguna manera. Y se trabajó hasta que fue capaz de encarnar esa fuerza crística. Bueno, es muy bonito, me gusta mucho que coincida con lo que tú, con esos orígenes, ¿no? que estabas diciendo, y yo entiendo eso, que María no era ninguna de las dos Marías, que eran unas mujeres preparadísimas, o sea, y había una tradición. Antes comentaba alguien en los comentarios que si eran esenios o no. Hay mucha gente que dice que eran esenios, que era una rama dentro del judaísmo, ¿no? Que eran mucho más, eso ya no sé si tú lo puedes, si tienes alguna visión sobre el tema de los esenios, pero bueno, que es muy interesante ver cómo van coincidiendo, cómo se va destapando, ¿no? Toda la historia por todas partes y va saliendo toda la realidad. O sea, entre todos crearemos una verdad mucho más, ¿no? Entre todas las versiones habrá una verdad mucho más acertada. Totalmente, me encanta. No, y gracias por traerlo. No, sí hay una gran tradición de Jesús en la India, ¿no? Pero esto de que para poder cortar, como con la negatividad del mundo, la energía femenina se hizo tremendamente presente en la Madre María y la masculina tremendamente presente en Jesús, nunca lo había pensado. Claro, ¿no? Él vino a traer la espada. Cuando dice vengo a traer la espada, es eso. Exacto. A lo que se refiere. Él viene a cortar toda esa negatividad de la que el ser humano por sí solo no puede deshacerse. Entonces ella es la que lo pide, ella contempla la creación y dice, aquí el ser humano le falta esto, y entonces lo pide y le regalan ese hijo para poder, y ella lo encarna y lo trae. La historia es espectacular. A mí se me pone la piel de gallina. Sí, me encanta. Me encanta. Me parece súper me gusta mucho esa interpretación. Y con respecto a lo que me decís de los esenios, bueno, mira, hoy hay muchas versiones y se escucha como hasta un gran romanticismo con respecto a los esenios, ¿no? Inicialmente, los esenios per se no eran muchos en el siglo I. En su mayoría vivían en Qumran, aunque había otras comunidades de esenios en Judea, también había en Jerusalén. Los de Qumran, fundamentalmente, por quienes después se va a encontrar los rollos del Mar Muerto, eran escribas, vivían hombres solos, no tenían mujeres a su alrededor, vivían dedicados a escribir y a estudiar escrituras sagradas. Y después sí, había otro grupo de esenios que se casaban. ¿Hay algún atisbo en el mensaje de Jesús que podría tener que ver con que Jesús haya pasado algún tiempo justamente en Qumran con los esenios, al igual que se cree que San Juan Bautista estuvo un tiempo allí? Porque cuando Jesús dice, se le acerca a este hombre rico y dice, bueno, ¿cómo puedo entrar en el reino de los cielos? Y Jesús le dice, entrega toda tu fortuna a los pobres, y este hombre se va como espantado. Eso es muy esenio, dedicar absolutamente todo, da todo. Sin embargo, también se dice que Jesús, con el correr de su madurez, fue pensando un poco de manera diferente, y también lo vamos a ver más adultamente, porque cuando él entra y tiene algunos mensajes, por lo que se podría interpretar que él era fariseo, los fariseos decían, sí, ayuda al pobre, pero no entregues todo, porque vos tenés que vivir de algo. Entonces, si vos entregas todo, absolutamente, el 100% de tu riqueza a los pobres, ¿vos de qué vas a vivir? ¿Cómo vas a cuidar a tu familia? ¿Cómo les vas a llevar el alimento a tus hijos? Entonces, en eso primero de entregar todo a los pobres, hay como una mirada muy esenia de estos que vivían en el medio de la montaña, en las cuevas y todo esto. Pero sí había grupos de esenios que también se casaban, y la diferencia eran los que estaban solteros y los que se casaban. Los que se quedaban ahí encerrados en la montaña Qumran, que se cree que San Juan Bautista formó parte de un tiempo y que Jesús algún tiempo podría haber pasado allí. Pero bueno, son todas como
versiones, ¿no? Pero no hay nada como firme. Es decir, sí, era fariseo, sí, fue seño. Son todos como distintos tipos de interpretaciones con respecto a eso. El caso es que era suficientemente respetado como para poder ir a una sinagoga y que lo llevaban, o sea, que hacía, claro, que era suficientemente integrado en la comunidad, fuera cual fuera su identidad dentro de esa comunidad, habría subgrupos, era aceptada, porque si no, no hubiera estado ahí él discutiendo con los rabinos en la sinagoga y poniéndoles los puntos sobre las sillas. Exacto. Era, ante todo, Jesús era un judío ejemplar. El cual fue desjudaizado luego por el catolicismo, ¿verdad? Con mucha intención, sí, sí. Correcto. Entonces, bueno, así es. Marisa, yo te quería preguntar, el cristianismo realmente no lo conocemos como fue en sus inicios, o sea, realmente se ha desvirtuado. Entonces, yo no sé si en ese cristianismo primitivo había mucho también de todas las tradiciones paganas de Isis, de también lo que hemos comentado de Senios, era algo así, o porque en ese periodo que Jesús estuvo tanto tiempo que no aparecen en los textos sagrados, a lo mejor estuvo con distintas, pues en la India, como comenta Teresa, aprendió y bebió de distintas fuentes y eso luego lo volcó en ese cristianismo que realmente no ha llegado como tenía que haber llegado, ¿no? ¿Cómo lo ves tú eso? Sí, yo creo que Jesús, en realidad, primeramente creo que Jesús no quiso fundar una nueva religión, sino que él desarrolló un movimiento dentro del judaísmo. No creo que Jesús jamás haya pensado en irse del judaísmo. Y por otro lado, creo que él creó, sin saberlo, una escuela de misterio. Con todo lo que la palabra implica, ¿no? Muy asociado a la espiritualidad, al misticismo, habla de tener visiones, del desarrollo de la intuición, habla del alma, habla del nous, que es ese espacio sacro dentro nuestro, dedicado a Dios, que está entre el espíritu y el alma. Y también dentro de las tradiciones, si bien se dice que estuvo en la India, también hay una tradición muy fuerte que sostiene que Jesús fue con su tío abuelo, José de Arimatea, a lo que conocemos hoy como Gran Bretaña, a la tierra de los druidas. A Glastonbury, ¿no? Claro, a Glastonbury, o bueno, llegó a través de Bristol. ¿Por qué? Porque José de Arimatea, era un comerciante de estaño que tenía una flota, era un hombre muy influyente, adinerado, miembro del Sanedrín, además quien pone el sepulcro donde Jesús va a ser luego su cuerpo depositado. José de Arimatea viajaba con cierta frecuencia. A ver, no es que iba y venía, por ahí iban y se quedaban 2-3 años. Y hay una gran tradición que sostiene, y de hecho hay tapices bordados, hay muchas iglesias en el Reino Unido donde hay imágenes de Jesús casi adolescente llegando con José de Arimatea a estas tierras. Y se cree que en ese tiempo, cuando ya María habría quedado viuda, también fue junto con Jesús y con José de Arimatea a estas tierras. Y se dice que allí él se forma y aprende con los maestros druidas, con los sacerdotes druidas. ¿Y aprende qué? Bueno, aprende el poder de sanar a través de la imposición de manos, aprende cómo curar con el poder de las plantas, y hay un montón de cuestiones espirituales, de invocaciones que él aprende allí. Entonces Jesús se nutre de distintas vertientes. Por supuesto se sostiene que estuvo en la India. Yo no sé si Jesús pudo haber estado en el siglo I en tantos lugares, ¿no? Si fue a la India, si estuvo en Egipto, si fue a Britania. A veces digo, bueno, no sé. Siempre ahí dejo un signo de pregunta, ¿verdad? Porque en el siglo I tampoco era tan fácil moverse, pero hay mucha tradición que sostienen estas cosas. Entonces yo creo que él sí se nutrió de muchas culturas, de muchas enseñanzas, y ahí entran, bueno, de hecho hay edictos romanos que van contra los judíos de Jesús, contra los nazarenos y los druidas, y estoy hablando del año 45, hay un edicto romano del emperador Claudio, hay otro en el 70 de Vespasiano y uno en el 85 de Domiciano, que van contra los desposini. Los desposinis eran los familiares cosanguíneos de Jesús. Pero en estos edictos romanos no solamente se va contra los desposini, los familiares cosanguíneos de Jesús, sino que también se va contra los druidas. Fíjense qué locos, porque dicen que los druidas y los nazarenos
eran un mismo grupo, y hasta de hecho dicen un grupo de revoltosos, que tenían miedo que se levantaran en armas contra el Imperio Romano. Y este fue otro motor por el cual ocultar a María Magdalena. Algunos investigadores dicen, ¿por qué no se cuenta más de María Magdalena después de la resurrección de Jesús? Y algunos historiadores sugieren que no se cuenta más para preservarla a ella y a su descendencia. Entonces, ¿cuál era la trama? ¿En qué se creía? Bueno, por supuesto, esta descendencia sagrada merecía el máximo de protección, ¿no? Y el máximo de secreto, para que las fuerzas de Roma no fueran contra ellos para matarlos. Y lo que se temía era que algún hijo de esta descendencia podía volver a terminar la misión de su padre como Mesías, y que Jesús siempre fue malentendido, fue un incomprendido, porque lo que todos esperaban de ese Mesías era que se levantaran contra la opresión romana. Entonces el temor era que un hijo de este sagrado linaje pudiera volver a terminar la misión de su padre, que es lo primero que le preguntan los apóstoles al resucitado. Lo que le preguntan es, ¿cuándo reinstaurarás el reino? Y él dice, no está en el Hijo dar las respuestas que son concernientes al Padre. Y en ese reinstaurarás el reino, es decir, ¿cuándo nos vamos a levantar en armas y vamos a sacar el imperio romano, ¿no? Esa opresión romana? Entonces fíjense cómo la muerte de Jesús fue una muerte básicamente política, y como siempre estuvieron perseguidos por Roma. Con lo cual, por este motivo, es que también se cree que a María Magdalena la ocultaron como esposa de Jesús para custodiar y preservar a esa descendencia. Y después tenemos una línea de conexión merovingios, que también se consideraron desposinis, ¿no? Estos descendientes del sagrado linaje, cátaros, templarios. Hubo descendientes y hubo custodios de este sagrado linaje, que a lo largo de la historia todos fueron volados de la faz de la tierra. Tremendamente. Te iba a preguntar ahora eso, porque aparte de ocultar a María Magdalena, se ocultó que ella estaba embarazada cuando Jesús murió en la cruz y luego resucitó, que fue la única que le vio. ¿Y dónde está ahora mismo? ¿Hasta dónde se ha seguido la pista de esta descendencia? Y me gustaría también que nos contaras cómo fue la vida posterior, porque, bueno, vivió muchos más años María Magdalena, y hablas de Francia como el país más esotérico del mundo. Sabemos que estuvo allí, está lo de los cátaros. Me gustaría que contaras un poco esa historia, que es muy poco conocida. Bueno, justamente la tradición, pero la Iglesia lo acepta, que luego de la resurrección de Jesús, o mejor dicho, luego de la ascensión de Jesús a los cielos, María Magdalena llega unos cuantos años posteriores a la resurrección, llega al sur de Francia, a lo que hoy conocemos como un pueblo que se llama Sainte-Marie-de-la-Mer, las Santas Marías del Mar. Precioso. Entonces, precioso. Ella llega a lo que era conocido como la Galia en esa época. Entonces, la Galia no es que llega de casualidad, no es un destino azaroso, sino que la Galia era un lugar donde muchos judíos expulsados por el Imperio Romano encontraban refugio, encontraban tranquilidad en estas tierras. Con lo cual, ella llega allí con sus hermanos Marta y Lázaro, con un grupo de seguidores y discípulos de Jesús, y también la tradición sostiene que en ese bote, bastante rudimentario, se encontraba Sara, la hija de este sagrado linaje, ¿no? Porque sí, la tradición sostiene que María Magdalena estaba embarazada en el momento de la crucifixión de Jesús. Y hay mucho escrito sobre esto, hay muchas pinturas que retratan a María Magdalena embarazada, pinturas sobre todo de la Edad Media, así como el arte pictórico contribuyó mucho a crear una María Magdalena prostituta, también una María Magdalena embarazada como esposa de Jesús y luego como madre de esta descendencia. Entonces, lo que sabemos es que ella vive y desarrolla un ministerio muy largo, casi de 20 años o un poquitito más. Se cree que María Magdalena muere en el año 64 y habría llegado en el año 42 aproximadamente allí, porque se cree que pasaron unos cuantos años primeramente en Egipto, donde allí habría nacido Sara también. Entonces, ¿cómo llegamos de María Magdalena, que tiene un ministerio precioso, donde ella, sobre todo en la Edad Media,
es la custodia de viñedos, de jardines, encontramos hasta el día de hoy infinidad de grutas, de cuevas, de iglesias, todo en su honor. El legado que María Magdalena deja allí es un legado que hasta hoy está muy vivo. Y hasta el siglo IV, la veneración a María Magdalena en la Galia y esta región muchísimo más extendida de Francia, hace que la iglesia empiece a decir, bueno, a esta mujer hay que bajarle el tono, porque tiene una veneración enorme. Había muchísima cantidad de peregrinación a toda esta región, venerando a María Magdalena como líder de este movimiento que luego vamos a conocer como el catolicismo. Entonces, a partir de aquí, es que en el año 357 el Papa Gregorio Magno, en el 570, me hice lío con el concilio de Nicea, en el 571, el Papa Gregorio Magno transforma a María Magdalena en prostituta, ¿no? Hay todo un motor muy fuerte para transformarla en prostituta, básicamente para recuperar el liderazgo de Pedro, porque la veneración a María Magdalena verdaderamente era muy grande. Y de allí, ¿qué pasa con ella? Bueno, ella muere, pero su ministerio deja un legado muy fuerte, muy vivo. Y entre parte de este legado es su hija, Sara. Entonces, a partir del año 690 y pico, que aparecen los reyes merovingios, los primeros 39 reyes francos fueron merovingios. Estos reyes se consideraban descendientes de Jesús y María Magdalena por la línea de Sara. Ellos se consideraban parte de los desposini, de los familiares cosanguíneos de Jesús. Estos familiares cosanguíneos eran los que venían por la línea materna de la Virgen María y por otro lado los descendientes de la rama de Jesús y María Magdalena a través de Sara. Los reyes merovingios fueron unos reyes muy especiales, ¿no? Primeramente se consideraban descendientes de la tribu de Benjamín, de la misma tribu de María Magdalena. Decía que por sus venas corría la sangre de este linaje sagrado y ellos se reconocían como parte de esta dinastía. Entonces, dejan un montón de indicios, un montón de simbología. De hecho, la famosa flor de lis, que aquí la tengo, ellos imponen la flor de lis como el símbolo de la Casa Franca. Y sabemos que la flor de lis representa la monarquía francesa, sin lugar a dudas. Bueno, esta flor de lis representa y nos recuerda el apostolado de María Magdalena en Francia. También se dice que la flor de lis era lo que utilizaban los descendientes de este linaje a lo largo de Europa, lo llevaban bordado en la solapa o llevaban un lirio para reconocerse entre ellos como descendientes de este linaje. La flor de lis con sus 3 pétalos recuerda a los 3 hijos. El pétalo central sería Sara y los otros 2 pétalos los hijos varones. Yeshua David, que se va a instalar en el Reino Unido, en la Britania, y Josefes o Juan José, que se va a instalar en Italia. Por eso la flor de lis está también en la heráldica italiana y la heráldica británica, no solamente en Francia. Con lo cual, esta es parte de una tradición oral. Sí, el apostolado de María Magdalena en el sur de Francia es reconocido por la Iglesia, y la tumba de María Magdalena, que allí se encuentra, es la tercera tumba en importancia de toda la cristiandad, luego del Santo Sepulcro en Jerusalén y de la tumba de Pedro en Roma, en el Vaticano. Con lo cual hay muchos indicios que sostienen, ¿no?, este ministerio. Así es cierto, acá veo que Jorge comenta que la bandera de Quebec también lo tiene, sí, lo sabía también, y también hay ahí alguna cuestión de respeto y de veneración amplia a María Magdalena. Y bueno, estamos hablando de años 600 y pico con los reyes merovingios, y a partir de allí hay todo un legado, hay una cantidad de simbología impresionante, y nos vamos hasta el año 1000, donde el movimiento de los cátaros, esta hermandad, este grupo espiritual tan potente en la Edad Media, lo que hace es recuperar el legado que María Magdalena deja allí, este mensaje de su evangelio, este evangelio que le habla al alma, que le habla al desarrollo de la intuición, que habla de visiones con el maestro y de conexión, ¿no?, a través de la meditación y de esta conexión uno a uno con Dios y la divinidad sin necesidad de intermediarios. Y ahí es donde entra la Iglesia de Roma y dice, bueno, esta gente reconocen como cabeza de su iglesia
a una mujer judía, casada, esposa, porque para los cátaros María Magdalena fue la esposa de Jesús, y hablan de una conexión directa, sin intermediarios. Entonces, imagínense, para la Iglesia de Roma, un grupo que sumaba cada vez más adeptos, cada vez más cantidad de seguidores, los buenos hombres y las buenas mujeres, conocidos como los perfectos, los puros, ¿no? De ahí viene la palabra cátaros. La palabra cátaros viene del griego kataroi, que significa puro. Y puros habla también de cuando nosotros, kataroi, de cuando hacemos catarsis. Cátaro es puro, catarsis, purificarnos. Entonces está absolutamente todo unido. Y cuando nos purificamos, nos liberamos. Nos liberamos de las ataduras, de esas cosas, de esos dogmas o de esos hábitos que nos atan y son hábitos nocivos. Y claro, imagínense, ellos muy populares en la Edad Media, la época de los trovadores, del amor cortés, ¿no? De todos esos cantos de amor dedicados a María Magdalena. Y bueno, y la Iglesia se los lleva puestos a todos con una cruzada feroz, un genocidio verdaderamente, y hay línea directa, ¿no? Entre el catarismo, que yo digo, bueno, se cumplió, y se empezó a cumplir la profecía, ¿no? Hay una línea directa entre estos descendientes de este sagrado linaje, los cátaros, y bueno, yo creo que esta profecía de los cátaros se cumple y hemos vuelto, ¿no? Hemos vuelto, así que bueno, no sé, me fui un poco por las ramas, pero aquí estoy. Sí, precisamente no me resisto porque escuché una charla en la que estabas con Elsa Farrús y justamente, no recuerdo el nombre de la otra persona, que estaba justamente en Monsegur, creo, donde estaba lo que dice la profecía, que me gustaría que lo recordaras porque es que es súper interesante esa profecía que se cumplía en 2021, el año pasado. ¿Nos puedes contar un poco eso? Es que me encanta, vamos. Y lo que pasó justo en esa conferencia que estabais dando, que justo estaba reverdeciendo el laurel, ¿no? Cuéntanos. Exactamente. Bueno, eso fue una charla que hicimos con Gema y con Elsa Farrús, las dos muy queridas amigas mías. Gema estaba en Monsegur y me dice Elsa un día, Marisa, tenemos que trabajar el perdón y dejar de llorar a los quemados en la hoguera. Y Monsegur fue el último realmente el último emblema cátaro, ¿no? La gran fortaleza de Monsegur, donde fue la última gran quema de los cátaros. ¿Y qué pasó? Bueno, en el año 1321, el último perfecto cátaro, que se llamaba Guillaume de Belibaste, cuando es la verdad que él es engañado y es llevado de nuevo al sur de Francia, le dicen que hay una mujer anciana que se está por morir, que vaya a darle el consolamento, que era como la extrema unción. Y entonces él llega ahí, él es apresado y es llevado a la hoguera. Entonces, estando en la hoguera, él dice, dentro de 700 años el laurel reverdecerá y los cátaros volveremos a la tierra. Y esto fue en el año 1321, con lo cual 700 años posterior nos da el año 2021, que se empezó a cumplir esta profecía. ¿Y qué dice esta profecía? Primeramente que no es una profecía apocalíptica, como todas las profecías que escuchamos, que van a venir a 1000 plagas y nos va a pasar todas cosas horribles, sino que es una profecía de amor. Y justamente, ¿qué dice él? Esta profecía nos dice que el camino del amor dejado por Jesús y María Magdalena se va a reinstaurar en la humanidad. Que esta iglesia del amor, transitada y creada por ellos dos, por estos amados maestros, va a volver a reinstaurarse en la humanidad. Entonces allí es cuando creemos que verdaderamente el laurel está reverdeciendo. Y lo que mejor podemos sentir es que ese laurel reverdezca dentro de nuestras almas. El laurel está asociado al triunfo, pero también está asociado al amor sagrado. Entonces por eso el laurel que reverdece. Y además en Monsegur hay un laurel mítico que tiene miles de años, que está en la base de Monsegur y está absolutamente reverdecido. Entonces hay como una profecía cumplida. Digo, ¿cómo sabían ellos que en el año 2021 iba a haber este gran despertar espiritual? Que en el año 2020 la humanidad fue desafiada y a todos en paralelo, ¿no? Por lo que ocurrió. Con lo cual, digo, qué visionarios, qué conexión con la divinidad, sin lugar a dudas, ¿no? Para poder haber dejado esa profecía tan amorosa, que por otro lado dice
los que pertenecen a esta iglesia del amor, a este camino del amor, dice, saben que pertenecen. Este camino del amor no tiene arcanos ni iniciaciones. Es decir, si uno pertenece, si siente que pertenece, pertenece. Nadie nos tiene que venir a decir, sí, perteneces, mira, te doy acá un comprobante, te tenés que bautizar. No, los que pertenecemos sabemos que pertenecemos. Pertenecemos a esa iglesia del amor. Iglesia entendida como lo que significa. La palabra iglesia viene del griego eklesia, que significa comunidad. No significa otra cosa, no es el templo de piedra, no es la iglesia de piedra, sino que es comunidad, vivir en comunión, vivir en común unión. Y esto era lo que hacía Jesús. Jesús en realidad tenía una comunidad de seguidores, una comunidad de gente que lo acompañaba. Por eso verdaderamente es que esta iglesia, este camino del amor, es esta comunidad de vivir en común unión, pero poner el amor en el centro de todo. Y esto es lo que creo yo que se está reinstaurando en la humanidad y que por eso podemos tener estos diálogos, ¿no? Estos espacios de charla de estos temas tan hermosos. ¿Eres optimista con el futuro, Marisa? Sí, absolutamente. Sí, yo pero te quería... Hay un trabajo por hacer, ¿eh? Claro, has hablado del despertar y en este libro, en Sola entre ellos, nos cuentas tu proceso. Me gustaría que lo resumieras un poco y cómo pasaste de una vida más o menos normal a dedicarte a estos temas y cómo sentiste la llamada. Bueno, yo, estuve 25 años de mi vida en la industria farmacéutica, prácticamente toda mi carrera profesional desarrollada allí, pero siempre tuve un desarrollo de la espiritualidad muy grande, ¿no? Siempre estuve muy cerca, inicialmente en la religión católica. Siempre decía, yo soy católica apostólica, pero no romana, porque había visto tanta atrocidad venir de Roma, que decía, ahí yo no pertenezco. Y sin embargo, el camino es como que me fue llevando, tuve la dicha y la oportunidad de viajar mucho, pero siempre fui una gran lectora, muy curiosa, y me pasó que fui muy feliz en mi carrera profesional, muy, muy feliz. He ido sorteando muchos desafíos, crecí muchísimo. La empresa en la cual me desarrollé los últimos 18 años me acompañó mucho en mi desarrollo, dándome oportunidades de estudio y de formación profesional. Pero me pasó que volví de un viaje en el sur de Francia, aunque ya había ido muchas veces, pero hubo un viaje espiritual donde, en particular, donde yo sentí que mi alma se destrababa, que fue en el año 2013. Y cuando vuelvo de ese viaje, vuelvo otra persona por completo. Siempre los viajes espirituales, sagrados, iniciáticos, uno llega de una manera, pero volvemos de otra. Y volví que me ahogaba. Esa literal era la palabra en mi oficina. Sentía que no me interesaba nada, pero que cómo iba a ser, porque yo también mi matrimonio, mis hijos, mis responsabilidades económicas, ¿cómo iba a ser con todo esto? Yo no podía de un día para el otro decir, bueno, ahora me voy, me dedico a... Y bueno, tardé 4 años en tomar la decisión, en ir organizándome y en estar realmente decidida a dar el salto. Tuve mi familia que me apoyó muchísimo y bueno, y un día dije, no puedo más. La verdad que no puedo seguir mirando para el costado. Y sentí que no podía, pero es que físicamente ya no me quería levantar, no quería ir, sentía que ahí nada me importaba, hacía un esfuerzo sobrehumano, yo tenía mucha gente a cargo y tenía siempre que dar el ejemplo, por supuesto, y sentía que no me conectaba con nada, que ya nada me atraía. Y también tuve que ser honesta conmigo, con mi entorno, con lo que hacía, no podía seguir en esa vida. Y bueno, y ahí fue que tomé la decisión de salir. Hubo una circunstancia también que atravesé, como que me reveló y dije, hasta aquí llegué y es mi momento. Si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Uh-huh. Y ahí fue que, bueno, que me ordené para poder dar ese salto y ese salto trajo 200 millones de cambios, porque yo hacía 24 años que estaba felizmente casada, pero bueno, muchas cosas por revisar. Y bueno, y a partir de ahí el cambio fue 180 grados, pero total.
Y bueno, estoy muy feliz, muy agradecida a la vida por esta oportunidad, pero también entiendo que me arriesgué, di un salto, pero tuve una gran fe de todo lo que puedo decir, yo muy organizada, dije, bueno, no es que ahora espero que como me voy a dedicar a igual me van a llamar, no, yo dije, tengo que trabajar activamente, y cómo lo voy a hacer, y qué, y me fui poniendo objetivos, me senté a escribir, y bueno, así empecé una cosa, aparece después Mario en la vida, se me van abriendo puertas, me empiezo a conectar con gente, pero fui una gran activista personal de lo que quería hacer. Y me animé, me atreví. Creo que fui un poco cara dura también, pero tuve una fe inmensa para dar el salto. ¿Qué les dirías? Porque, a ver, 2012-2013 fue una fecha clave, al igual que ahora 2020-2021, ¿no? Para despertar por temas de ascensión del planeta. Bueno, no sé si estás en esas historias, porque eso, bueno, lo de la tercera, la quinta, hay unas fechas y coincide, ¿no? Que hay muchos despertares a la vez y que además en el entorno, pues, suelen coincidir. ¿Qué les dirías a todos los que están ahora en ese proceso? Que sé que hay muchos, que se llama, bueno, se conoce a veces como noche oscura del alma, pero a veces se le puede poner se puede dar el diagnóstico de depresión y medicar incluso, ¿no? Entonces, ¿qué les dirías a los que están ahora en ese momento y tienen miedo tanto de tirar para un lado como para otro, ¿no? Tanto de quedarse y hundirse como de dar el salto y no ser capaces. Yo primeramente lo que les diría es que no tengan miedo, que crean en lo que sienten, que crean en esa intuición. ¿Es fácil? No, nadie dijo que la vida iba a ser fácil, pero que se puede, se puede. Yo recomiendo mucho siempre el estudio, la lectura de esos temas que nos convocan, que nos quitan el sueño, que nos despiertan ese fuego sagrado que está dentro nuestro. ¿Que tenemos miedo? Sí, angustia, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Y voy a poder? ¿Y seré capaz? Sí, millones de preguntas. Pero, y otra cosa, hay mucha gente que se encarga de decirte, no vas a poder. A mí me decían, ay, vos no vas a poder. Toda tu vida en la vida corporativa, en la jaula de oro, me decían, vos venís de la jaulita de oro, tenés todo, un salario espectacular, esto, aquello, los viajes. ¿Cómo vas a hacer? ¿No vas a aguantar? ¿Qué? Sí, yo voy a poder, decía. Entonces, primero la autoconfianza. Y después me cerré, yo no escuchaba el entorno. Toda la gente que venía a decirme, no vas a poder, yo decía, no los quiero en mi vida. La verdad que los quiero mucho, beso, todos afuera. Porque no me sumaban, es gente que me restaba. Y yo no necesitaba gente que me viniera a restar, porque además de dejar un trabajo que me daba una seguridad económica impresionante, me separo después de 24 años y dije, me quedé sin el marido, pero fue una decisión, adoro al papá de mis hijos, nos llevamos fabuloso además, fue una decisión muy honesta, pero de repente digo, no tengo el trabajo de toda mi vida, no tengo un hombre atrás para decir, bueno, me tiro así, me dedico a la espiritualidad, total está mi marido que provee. No, me tuve que mudar de casa, o sea, enfrenté circunstancias desafiantes, pero siempre tuve una gran fe y no escuché a los detractores, dije, yo voy a poder, y empecé a ver cómo lo hacía y a sacar a veces hasta ser un poco cara dura para contactarme, me hice una lista de personas que me podían ayudar, yo nunca supe escribir, no sabía ni cómo, pero una noche me senté y empecé a pensar, ¿cuándo empezó lo de María Magdalena en mi vida? Y empecé a pensar, dije, esto me pasó cuando era chica, cuando fui a Versalles con mis papás, y empecé a recordar y empecé a escribir, y abrí un Word y me senté. Cuentas aquí, sí. Y ahí lo cuento. Entonces yo no tenía grandes recursos para escribir. Sí, mi trabajo me había ayudado y me había dado muchas herramientas. Y yo decía, mira, yo tengo una caja llena de herramientas. Y si tengo que volver a trabajar en la industria farmacéutica o en cualquier cosa, vuelvo, no me importa. Pero me voy a dar la oportunidad. Porque no puedo seguir mirando para el costado. No, además, ¿qué ejemplo les voy a dar a mis hijos? Decía yo no quiero ir a trabajar y ser una muerta en vida. Yo quiero poder aportar algo al universo de esto que siento. Y bueno, entonces
ahí fue esto, ¿no? Me animé y me armé una lista de tareas, claro, porque yo así, ¿no? Muy estructurada, y eso agradezco, porque el trabajo que empecé a ver qué fortalezas me había dado mi trabajo, qué había aprendido. Por ejemplo, había aprendido a hablar en público, había aprendido a hablar inglés, que me permitía leer textos que no están traducidos al español, de la vida de María Magdalena, y yo los podía traducir. Poder hablar. Entonces empecé a ver cuáles eran mis fortalezas de esa vida corporativa que tuve, qué había aprendido. Era ordenada, pero bueno, no conocía gente en el ámbito espiritual, no sabía para dónde iba a ir. Pero bueno, me empecé a pensar y empecé a poner en valor esas, tal vez, habilidades. Tenía muchas otras cosas que aprender, pero tenía algunas herramientas que sabía que me podían dar tranquilidad. Entonces dije, no, a mí Dios no me va a hacer faltar nada. A mí no me va a hacer faltar nada. Yo tengo que poder. Y así empecé, con un Word abierto, a escribir lo que me iba acordando, las experiencias. O sea, qué sé yo, un poco cara dura desde la escritura, pero quise poner en el universo. Y una amiga, esto les voy a contar, una amiga que adoro, que tiene el don de la clarividencia, un día me dijo, mira Marisa, no te lo digo más. Me dijo, poné lo que estudiaste y lo que sabes y lo que aprendiste en los viajes de María Magdalena, ponelo en el universo, porque se te va a volver en contra. Aunque escribas un libro de 10 páginas, sentate a escribir y ponelo en el universo. Y que llegue a quien tenga que llegar. Y dije, sí, lo voy a hacer. Entonces, ¿saben qué? Alguien me dijo, bueno, escribiste tu libro, anda a empezar a recorrer editoriales y alguno te lo va a publicar. Capaz que tardas 2 años. Yo dije, no, esta mujer no tiene 2 años, hace 2000 años que está esperando, y yo tampoco. Entonces, yo tenía mis ahorros. Tiene prisa por salir del armario, literal. Entonces yo dije, me fui en editorial, dije, ¿cuánto cuesta hacer los libros? Tanto. Dije, lo voy a invertir. Yo tengo mis ahorros, yo había previsto cómo iba a vivir ese tiempo, tengo unos ahorros. Esto yo lo pongo, y ahí creo yo que se abre un círculo virtuoso de abundancia. Yo no escribí sola entre ellos para ganar dinero. De hecho, los primeros 500 que hice, que pagué en mi bolsillo, los regalé todos. No recuperé y no me importaba. Lo hice con un amor y una entrega. Y yo fui y dije, esto lo pongo en tu honor, porque es la misión de mi vida. Y yo no puedo creer que voy por la 4ª edición. Doy gracias a Dios, a María Magdalena, a esa fe, no sé. Fue algo. Entonces no tengan miedo, cumplan sus sueños, se puede, y no hay que hacerlo de golpe tal vez no se puede, pero vamos de a poco, y somos muchos los que estamos en este camino, y hay que saber 2 cosas, que no estamos locos y no estamos solos. Somos Aunque a veces lo pensemos, que estamos locos y que estamos solos. Sí, a veces lo pensamos. Todos los días, ¿estaremos locos? Sí, es la fe, ¿no? Es el tema de la fe, que al final dicen que mueve montañas. Cuando uno tiene fe y sabe que tiene algo de la divinidad en uno mismo, Total. no se le pone nada por delante. Sí, Totalmente. bueno, voy a poner tu web, que ya la he puesto, porque de aquí se pueden comprar los libros, y aparte haces viajes, ¿no? Haces peregrinajes a todos los Sí. todo lo que tú hiciste ahora lo ofreces como guía, ¿no? Sí, bueno, eso exactamente. Sentía como que dentro de mis deseos era poder llevar el mensaje de María Magdalena, pero también experimentar su energía, como me había pasado a mí, y para mí fue tan hermoso y desafió tanto mi alma. Estos viajes hago estos viajes iniciáticos al sur de Francia, que el sur de Francia es la vida de María Magdalena post Jesús, y también a Magdala, a Tierra Santa, ¿no? Sí. Recorriendo la vida de María Magdalena al lado de Jesús. Entonces hago estos 2 viajes iniciáticos. El de Magdala el año que viene es en el mes de marzo, y en el mes de mayo es el del sur de Francia. Así que estoy muy agradecida. Qué planazo. Sí. Cristina, ibas a preguntar, ¿no? Sí, me gustaría que, por ejemplo, dijeras
¿Cuál crees tú que sería el mensaje de María Magdalena si estuviese hoy aquí con nosotras en esta charla? Ay, ¿Qué te parece que diría? Ella nos daría un coraje absoluto para seguir la misión de nuestra vida, para conectarnos con nuestro corazón, ¿no? Y dicen que hay un texto, el Pisti Sofía, que es un texto apócrifo para la Iglesia Católica, pero canónico para la Iglesia Copta, que es de las iglesias más primitivas y más antiguas. Y el mensaje, ¿no?, de María Magdalena, se dice que ella hablaba muy bellamente, que hablaba y preguntaba acerca de la naturaleza del alma, de la naturaleza del ser humano, y dicen verdaderamente el legado de María Magdalena es un legado de amor, de coraje, de valentía, de resiliencia, de saber que sí se puede. Miren si con las cosas que pasó esta mujer, ver a su marido torturado, sudar sangre, colgado en una cruz, clavado, morir de esa manera violenta, injusta, inmerecida, estando ella embarazada, quedar viuda, vivir como refugiada en el sur de Francia. Miren si ella no es un ejemplo en sí mismo. Entonces, María Magdalena es una mujer tan vigente en este siglo XXI, que ¿qué más nos queda? Una mujer que creyó en el amor, que no tuvo miedo, que sacó sus fuerzas de todos lados. Entonces, verdaderamente, creo que ella es un mensaje en sí misma, ¿no? Toda María Magdalena es un mensaje. Y sin endiosarla, porque fue una mujer de carne y hueso, como cualquiera de nosotros. Fue un ser humano que transitó esta tierra con las cuestiones humanas más terribles, porque lo que padeció esta mujer al lado de su marido fue tremendo, con lo cual, digo, bien vale su ejemplo, ¿no? La pena. Muchas gracias. Sí, a pesar de que la han ocultado, ¿no?, que es como empezamos esta reunión, no sé cómo llamarla, esta entrevista, es el momento de recuperarla. Así es, totalmente. Sí, y de seguir el ejemplo y de sacar ya esta unión. Me gustaría cerrar con una cita con la que cerráis vosotros el libro. Es de ambos, no sé quién la ha escrito. Todos ellos, hombres y mujeres que amaron, que sintieron en sus almas la unidad con Dios. Todos ellos son nuestro ejemplo de amor y fuerza, la fuerza del amor. Firmado Mario y Marisa Sabán. Así que enhorabuena y muchas gracias por vuestra misión. Ha sido un placer tenerte aquí. Espero que te veamos en otra ocasión. Creo que tienes mucho de lo que hablar y nada. Gracias. Gracias, Marisa. Ha sido genial. Chicas, yo muy honrada y gracias a toda la gente preciosa que nos acompañó hoy. Verdaderamente un placer. Le mando un beso muy especial a Vivi Torrisi, que está acá, una querida amiga que estuvimos ahora juntas en Córdoba en un retiro honrando también este legado magdalénico, y a todas las personas, todos los sagrados masculinos, divinos y femeninos que nos acompañaron hoy. Eternamente agradecida y, por supuesto, siempre dispuesta a un nuevo encuentro con mucha felicidad. Muchas gracias, Marisa. Gracias. Beso. Hasta luego. Gracias. Gracias, Besos. Marisa. Muchas gracias. Buenas noches.